Buenas tardes, Antón. Muy buenas, José, ¿qué tal? Hoy tenemos con nosotros a Antón Jáuregui. Antón es bilbaíno, estudió ADE en la Universidad del País Vasco. Y bueno, la verdad es que toda su trayectoria ha estado ligada a las startups, ¿verdad, Antón? Sí, ¿Cómo, eso es. cómo es eso? O sea, cómo una persona que termina de estudiar ADE, en tu caso, creaste una startup recién terminado, ¿no? O muy poco después. Sí, sí, te cuento. O sea, yo al final, sí, terminé en 2013, ahí en Sarrico, en la UPV, pero yo acabé como no estaba muy motivado, ¿no? Como quien dice, ¿no? Yo creo que al final la carrera no fue muy inspiradora para mí. O sea, tenía claro que me gustaba el emprendimiento. En ese momento yo estaba con un amigo siempre ahí ideando cosas en la época de la uni. Pero yo veía que cuando terminó la carrera, pues que la gente se metía al primer trabajo que conseguía y ya está, ¿no? Y a mí pues me apetecía montar algo. Pero bueno, en ese momento pues por una cosa o por otra no surgió y tuve la oportunidad de irme a Chile. Estuve en Chile un año, allí, con una beca de hecho del gobierno vasco que se llama Global Training, seguramente la conocerás. Ujú. Y para mí fue una oportunidad, bueno, pues de vivir un poco en el extranjero, pero además estuve trabajando en una fundación O que sea, trabajaba. entre encontrar un trabajo más o menos estable y irte por ahí al extranjero, elegiste la segunda opción, ¿no? Sí, 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 que bueno, Ujú. para mucha gente, bueno, para mí es lo más normal, ¿no? Vamos, en ese momento lo que me decía era que eso, que era Ujú. lo que había que hacer era viajar, ¿no? Y conocer y al mismo tiempo que trabajar, ¿no? Estas becas están muy bien porque te permiten eso, ¿no? Y entonces, pues eso, me solicité una de Chile porque era una fundación que trabajaba con el Ministerio de Desarrollo Social y Ujú. trabajaba con gente de las rentas más bajas de Chile, más bajitas, la gente un poco de menores ingresos de Chile, o sea, que estaban en situación de vulnerabilidad y les ayudaban a emprender o les ayudaban a encontrar un trabajo o bueno, una serie de cosas, ¿no? Entonces allí yo estuve en un programa nuevo que se llamaba que era de educación financiera. Entonces, yo que al final por mi Ajá. formación me metieron ahí. Y ahí es donde escuché la primera vez la palabra, el tema del crowdfunding, esto, ¿no? Que es un poco como financiar proyectos entre mucha gente, ¿no? A mí eso me fascinó en ese momento, que estábamos en 2014-2015, que era Ujú. bastante nuevo, ya en Estados Unidos ya llevaba unos años, pero bueno, era bastante nuevo, ¿no? Y entonces terminé esa experiencia y decidí volver a Bilbao para montar una empresa de crowdfunding para proyectos sociales, para financiar proyectos sociales. Yo conocía ya gente que estaba, bueno, que había hecho sus voluntariados, había ido por ahí y que siempre hablaba de proyectos en el extranjero que necesitaban dinero. Y al final, pues monté junto con mi socio, que era este chico que yo conocía bueno, pues de mi época de la universidad, y montamos una plataforma de crowdfunding para proyectos sociales, que al final ¿Cómo se llamaba, Antón? era- ¿perdona? ¿Cómo se llamaba la plataforma? Se llamaba Fant, como Elephant, Phant, ¿vale? Que fue en ese momento algo pues, muy nuevo para nosotros, no teníamos vamos, ni idea de emprender Ujú. ni los conocimientos que puedo tener ahora, ¿no? Pero bueno, fue como un máster. Para mí yo siempre decía que para mí yo no quería hacer ningún máster, yo quería como emprender y aprender, ¿no? En el Ujú. camino. Y fue un aprendizaje muy bonito. Financiamos proyectos chulísimos. Se financió, me acuerdo, pues una escuela de tenis en Senegal, me acuerdo, un centro cultural también hay en Senegal, una operación de un chico en Birmania, en Myanmar. Bueno, hubo un orfanato en Ghana también, me acuerdo. Hubo un montón de proyectos ahí que se financiaron súper bonitos. Pero la empresa en sí, pues bueno, oye, duró 2 añitos más o menos hasta que, bueno, yo ahí al final estábamos en un momento en el que ya habría que buscar inversión o algo. En ese momento yo no tenía ese conocimiento Es decir, y decidimos cerrarlo. Antón, para entender Sí, bien lo que hacíais, los proyectos sí. entiendo que los buscaban ONGs o similares, ¿verdad? Sí, al final las plataformas estas de crowdfunding lo que hacen es conectar. Conectan a proyectos que necesitan financiación con personas que tienen Pero quiero ese decirte dinero para hay un financiarlas, ¿no? intermediario que son las ONGs o similares, que son las que trasladan los proyectos de otros países a nuestros lares, ¿verdad? Sí, sí, podían ser ONGs, pero también había personas físicas, ¿eh? Gente que a lo mejor Ujú. se iba a un voluntariado. Había mucho perfil de gente un poco pues eso, entre los 30 y los 40 años que se había ido por ahí de voluntariado y decía, joder, es que no me quiero quedar en esto, voy a levantar pues 5.000 euros, 10.000 euros para este orfanato, por ejemplo, porque querían construir no Ujú. sé qué. Me acuerdo que en ese momento Ok. eran unos baños y una serie de obras que querían hacer y entonces se ponían a organizar cosas para un poco mover a su comunidad de gente y financiar esos proyectos. Entonces quedaba, pues bueno, fue un proyecto muy bonito porque creó mucha comunidad de gente que organizaban cosas, ¿no? Más allá de publicarlo en la web, luego se ponían a organizar cosas
y a mover a mucha gente, ¿no? Que es un poco lo bonito Entonces, también del modelo, ¿no? por una parte, estos voluntarios o personas que atraen proyectos, y luego, por otra parte, están los que ponen la pasta, ¿no? Que esos son particulares, entiendo. Eso es, eso es. Entiendo que vuestro entorno o vuestro público objetivo estaba dentro de España, ¿no? Quiero entender. Eso es, exactamente. Ujú. Y bueno, ¿y cómo llegabais a esta gente, tanto a unos como a otros? Porque quizás ahí esté la clave, ¿no? Entiendo que Sí, vuestro sí, sí, negocio, al final. todos os quedabais con una pequeña comisión por la operación, entiendo, ¿no? Por la. Sí, sí, eso es, eso es, eso es. El modelo de negocio de los crowdfunding en general, de todos los tipos de crowdfunding, que luego hablaremos de más por otros futuros proyectos en los que he estado, ¿no? Pero sí, siempre es de llevarse Ujú, una comisión de los proyectos, del dinero que se levanta, ¿no? De ahí también que al ser este proyecto era de donación, que al final es algo muy bonito, pero en el crowdfunding de donación en general tú no levantas tanto dinero como podría ser en un crowdfunding de inversión, por ejemplo. Que ahí ya las comisiones son similares, pero es muy ujú. diferente, ¿no? Que te lleves pues un 5%, suele ser un 5% Más aproximadamente. que crowdfunding es de- crowd donating, realmente, ¿no? Sí, Que aquí sí, no. crowdfunding al final es eso, es financiar un proyecto a través del crowd, a través de mucha gente, ¿no? Ujú, Entonces ahí depende del tipo que sea, según lo que el donante o el inversor reciba a cambio, pues de un tipo o de otro, ¿no? En este caso es donación, entonces tú lo haces por solidaridad, ¿no? En la mayoría de los ujú. casos, o por apoyar un proyecto y ya está, no quieres nada a cambio. Entonces ahí la inversión media era de 50, 60 euros, porque al final la gente, pues hombre, tampoco te vas a poner a donar muchísimo más, ¿no? Entonces Eh, necesitas un montón de donantes para que esto funcione, claro. Claro, claro, claro. Entonces ahí en ese caso, por ejemplo, en Fund, el proyecto medio en ese momento era de unos 6.000 euros, 7.000 euros. Entonces necesitas mucho volumen, mucho, mucho volumen. Y por eso al final es un proyecto bueno, que llegó a lo que llegó, que fue muy bonito. Pero también yo en ese proceso, y tanto yo como mi socio, yo era el único que estaba full time, mi socio en ese momento estaba part time, pues nos fuimos dando cuenta de que era un modelo complicado, complicado sacar adelante, porque necesitas mucho, mucho volumen y para eso pues necesitas inversión, pues allá para tener pues a comerciales o a gente que te busque los proyectos y luego a la vez, no solo los proyectos, sino una vez se publican, luego tienen que financiarse. En Ujú. las plataformas que hay hoy en día de donación, pues como GoFundMe, por ejemplo, y todas estas que a lo mejor te suenan, GoFundMe, o en el País Vasco había una que se llamaba Kukumiku, me acuerdo, iHelp, también hay otra por ahí, bueno, hay varias. Todas estas al final te dan la plataforma, pero te tienes que buscar tú la vida para encontrar el dinero, ¿no? O sea, tú Ujú. si tú quieres crear un proyecto, ellos tienen su base de datos que te ayudarán con una newsletter o lo que sea, pero en general es el promotor de los proyectos, la persona que crea, la que luego se tiene que buscar la vida, ¿no? Y luego además tienes que establecer una cierta confianza, porque la gente, si no, no es fácil que suelte el dinero, ¿no? Es decir, a ver si También, esto, claro. claro, estos de fan, de que los conozco, no sé, son nuevos, Sí, a ver si va a claro, ser una claro, estafa, ¿no? Todas esas cosas que la gente se piensa, ¿no? Antes de hacer nada, ¿no? claro. Claro, al final, como en toda startup o todo proyecto que montas, al principio es tu gente cercana la que te apoya, ¿no? O Mm. sea, los Friends, Fools and Family, gente que dice, oye, mira, es Antón que ha montado esto, pues voy a apoyar este proyecto que es chulísimo y que sé que es Antón, ¿no? No es un Ujú. tío que no conozco de nada y que a lo mejor luego se va a las Bahamas con el dinero, ¿no? Pero sí, sí, exactamente. Al principio es mucho la gente cercana y luego ya vas creando un track record y ya vas poniendo unas cifras y ya, bueno, pues la gente te va conociendo más y más gente se anima, ¿no? De todas formas, los pagos nunca los gestionas tú como tal. Tú siempre hay un sistema ahí que con una cuenta escrow, etcétera, para que tú nunca gestiones el dinero como empresa, ¿no? Entonces ahí, Así. bueno, eso da más seguridad, ¿no? Ujú. Vale, vale. Muy bien. Entonces, esto estuvisteis 2 años con este proyecto. Y después, ¿qué hiciste? Porque te diste cuenta de que era muy difícil y tal, arrancar, no solo arrancar, sino que encima, pues eso, crear confianza. Eh, es un modelo que ya Sí, entró más gente a hacerlo, ¿no? Entiendo que no estabais solos. Había sí, muchas sí, cosas sí, en contra, ¿no? sí. Sí, sí, al final fueron muchos factores, ¿no? O sea, es un proyecto que a lo mejor podría haber seguido, ¿no? Y eso es lo que digo, pues, si tengo el conocimiento de ahora, pues a lo mejor buscas un modelo un poquito más escalable o te buscas incluso inversión externa o financiación o lo que sea y le das una oportunidad, ¿no? Yo en ese momento era puro bootstrapping, como quien dice, o sea, lo habíamos montado todo con nuestro dinero y bueno, lo habíamos validado, había proyectos y se financiaban. Lo que pasa es que los ingresos eran muy limitados con el volumen que podíamos nosotros llegar a tener, ¿no? Que éramos solo nosotros dos. Entonces, en ese momento, bueno, pues decidimos dejar el proyecto
yo, bueno, me surgió una oportunidad muy, muy buena. Mi socio se fue por otro lado. Bueno, él tenía un trabajo part-time, entonces ya él estaba un poco más encaminado. Y yo pues encontré una oportunidad aquí en Madrid. Después me vine a Madrid porque al final también este mundo, pues es que es en Madrid donde está la innovación, ¿no? Ahora yo sí que veo que en País Vasco se está poniendo mucho las pilas y bueno, luego te preguntaré seguramente porque tú estarás muy, muy puesto ahí. Pero en ese momento, por lo menos, en el País Vasco había muy poco, ¿no? Muy poca red de emprendimiento. Y yo me vine a Madrid porque era un proyecto que se llamaba Bolsa Social, que había empezado hace muy poquito y que tenía mucho que ver con lo que yo había estado haciendo, que era una plataforma, pero que en este caso, en vez de financiar a ONGs o proyectos de ONGs, etcétera, era para financiar startups. Era también crowdfunding, pero en este caso era crowdfunding de inversión. Entonces, aquí lo que se hacía era conectar a startups que tenían una misión social o medioambiental, eran startups del sector de la salud, de la educación, de la agricultura sostenible, de la discapacidad, etcétera. Todos modelos con ánimo de lucro, es decir, no eran ONGs ya, pero sí que tenían ese alma social, por decirlo, ¿no? Y era conectarlos con inversores en este caso ya de capital, con socios. Entonces, esto eran startups que en vez de irse a un fondo de inversión, o a lo mejor iban a un fondo de inversión y no conseguían, pero el dinero o conseguían parte. Entonces, lo que hacen es abrir su ronda a el mundo, digamos, ¿no? Cualquier persona se puede hacer socio capitalista de esta empresa, ¿no? Y conseguir un porcentaje de la misma, ¿no? A una valoración, igual que cualquier ronda de inversión habitual, ¿no? Pues en Pues este caso es muy accesible, ¿no? Entonces, cualquier persona puede invertir cantidades pequeñitas y sí, hacerse sí. Tú socio. cuando llegas ya estaba montado Bolsa Social entonces. Estaba recién montado, sí, llevaba un añito y medio o así, y eran nada, dos personas. Yo fui, estábamos tres cuando entré yo, éramos tres personas, que era el CEO y fundador, una persona que era un poco la persona que buscaba proyectos y los analizaba y un poco más comercial análisis, y luego el resto, pues yo, que también yo hacía la parte comercial y análisis. Al final, tú cuando estás en un proyecto con tres personas, bueno, tienes que hacer de todo, ¿no? Y llevar muchos sombreros, ¿no? Y entonces yo hacía todo, pues desde la parte de captar, la parte de analizar, la parte de comunicar, la parte de encontrar inversores, hasta, bueno, pues un poco todo, ¿no? Lo que es montar un proyecto desde los cimientos. Y entonces fue muy bonito porque para mí también... Sí, perdona. Aquí has estado bastante tiempo, ¿no? Sí, en Bolsa Social estuve 4 años. Esto fue, yo me uní al final en 2018. Fue, claro, el fan fue como hasta 2018 y justo ahí me surgió esa oportunidad y fue hasta desde el 18 al 22, más o menos, Bolsa Social. Y empezamos siendo tres y bueno, al final levantamos también una rondita, acabamos siendo como 13, 14 personas. Y incluso montamos un fondo de Venture Capital en 2020 también, porque al final la plataforma en sí, como hemos dicho, es una intermediaria, ¿no? Luego montamos un fondo que era ya el fondo directamente invertir en ese tipo de empresas también, ¿no? El fondo Bolsa Social se llama igual, pero tenía un equipo separado. Bueno, son dos, digamos, organizaciones diferentes, pero con todo ese objetivo en común, ¿no? Y Y, la verdad es que Bolsa Social en este ámbito del crowdfunding de startups es un ejemplo de éxito, ¿no? De cómo pues hay proyectos que funcionan. ¿Cuál crees que ha sido la clave de ese éxito? ¿Cuáles? Pues mira, Bolsa Social, al final, antes de estar en el éxito, o sea, un poco la diferencia que tiene con otras plataformas es esa parte un poco más social, medioambiental, ¿no? Porque en España, yo creo que es la única plataforma, digamos, generalista de impacto social. O sea, que al final tú ahí solo vas a encontrar proyectos de muchos ámbitos sociales o medioambientales, ¿no? Para invertir en startups. Hay algunas tipo Capital Cell, que es para invertir en proyectos de salud y medicina y tal. Hay otra que es Fundim, por ejemplo, que está para temas más de fotovoltaico y de energía, que son más como específicos, ¿no? Pero esta es un poco la más genérica. Entonces, cualquier persona que quisiera invertir en startups de este tipo es el primer sitio al que va, yo creo, porque es el que generalmente están ahí. Luego es verdad que hay otras empresas que son de impacto y se financian en otras que son más genéricas, pues por sus estrategias, lo que sea, ¿no? Como CrowdCube, por ejemplo, que es la más famosa, que es de Inglaterra. Pero bueno, hay otros temas, ¿no? Que no me voy a meter ahora, pero bueno, que al Entonces, final, sí. ese enfoque de impacto social y medioambiental le da esa diferenciación le permite captar proyectos porque esos proyectos que tienen ese enfoque van a la puerta Eso llaman a es. la puerta de Bolsa Social. Y en lo que se refiere a la captación de financiación, o sea, hay mucha gente dispuesta a financiar ese tipo de proyectos por encima de otros. Sí, o sea, uno de los focos que te he dicho era ese y el otro es el tema del rigor también, que te lo iba a comentar, el rigor en el análisis, porque al final tú cuando vas al crowdfunding, el concepto de crowdfunding mucha gente lo
lo tiene como en un mal lugar, digamos, porque generalmente el crowdfunding en muchos casos puede ser una opción para gente que no encuentra pasta de otra forma y se mete en un crowdfunding, ¿no? Y las plataformas, como viven del volumen, a veces aceptan condiciones de inversión que no aceptaría un inversor profesional, ¿no? En nuestro caso no, lo hacíamos muy bien. Nosotros al final negociábamos el acuerdo de inversión con unas condiciones serias, intentamos proteger al inversor en todos los casos, darles opciones de salida en un futuro, siempre que sabiendo que hay mucho riesgo, ¿no? Y que es complicado. Y entonces ese rigor era lo que hacía que nuestros inversores confiaran mucho en nosotros en ese momento, ¿no? Y captar inversores, pues hombre, no era sencillo en ese momento, lo he dicho porque éramos un equipo pequeño también, pero la gente que teníamos era muy fiel. Entonces teníamos una base de datos que no era la base de datos que puede tener Crowdcube, pero era gente que a lo mejor, joder, había muchísima gente que en su portfolio tenía 10, 15 empresas que habían invertido, que cada vez que entraba una decía, pues si lo habéis publicado vosotros, es que esto, obviamente hacían un análisis, pero ya venía muy filtrada. No publicábamos, de hecho, la media en ese momento publicábamos 7, 8, 9 al año. O sea, que no eran muchas. O sea, no estábamos ahí publicando porque tampoco había tanto mercado, ¿no? Eran proyectos de impacto social que además estuviesen en una estación para invertir en una etapa seed, más o menos, y que además fuesen inversiones, dentro de que tiene mucho riesgo, que ya tuviesen cierta validación comercial y etcétera, ¿no? ¿Y cómo se consigue? A ver, el rigor es una cuestión que se puede objetivar, pero también es subjetiva, ¿no? ¿Cómo se consigue esa imagen de rigor? Al final, pues mira, imagen, en ese momento, una de las, bueno, primero que estuviese regulado, porque hasta 2000, creo que 2015, 2016, no estaban reguladas las plataformas de inversión de crowdfunding. Entonces, nosotros fuimos los primeros autorizados por la CNMV en España. Entonces, eso, ya si tienes el sello de la CNMV, eso ya da seriedad, ¿no? Y luego... No necesariamente es serio, pero sí que es cierto que da una sensación de seriedad, es cierto. Porque ha habido casos muy sonados, ¿no? de empresas autorizadas que luego pues han sido auténticos desfalcos, ¿no? Estoy pensando ahora mismo en la cotizada aquella del wifi, como se llamaba, GoWex, ¿no? Eso no es solo autorizado, sino que es una empresa cotizada y que tenía que estar rindiendo cuentas constantemente, pero bueno, en fin, sí, seguimos. Sí. A ver, sí, al final es un sello que te da más legitimidad o más seriedad que si no lo tuvieras, ¿no? Pero obviamente no te asegura nada, ¿no? Eso es una de las partes. Otra es que nosotros externalizábamos, teníamos un comité de inversión externo teníamos el equipo nuestro, pero luego teníamos un board de asesores que eran como, nosotros hacíamos todo el análisis inicial, ¿vale? Y después ya lo llevábamos a ese comité externo, que al final teníamos al que era director de Triodos en ese momento, Miquel García Prieto, teníamos una serie de personas que hemos estado por ahí. Una serie de gente, había unas personas de ASFI también. Había a nivel financiero. Sí, está Emilio Ibarra por ahí también. Bueno, había gente que era bastante reconocida en el sector y que también ahí, pues llevarlo a ese comité externo que al final, entre tú y yo, cuando ya llegaban ahí, era muy difícil que se cayeran porque nosotros veníamos ya con un análisis muy, muy potente, ¿no? Pero ya externalizar eso, que también te decían, oye, cosas que a lo mejor a ti te han pasado, que te las ponían encima de la mesa, pues era también muy interesante, ¿no? Porque la gente decía, es que a mí si me decís esto, pues tiene sentido, ¿no? Y luego, además, también que eso es al final lógico, ¿no? Pero es el track record que tú tienes. Nosotros en los 2 primeros años tuvimos 2 exits ya rentables para los inversores y eso era algo raro porque en ese momento cuando se creó sonaba chino lo de inversión social, la gente salía corriendo, ¿no? Sigue siendo raro. Sigue siendo raro hoy en día. Sí, sigue siendo todavía algo que un fondo no está... has dicho los 3 primeros años, ¿no? Sí. En los 3 primeros años tenga 2 exits no es lo más habitual. Sí. Claro, entonces, y más en el crowdfunding, ¿no? Ya te digo que normalmente pues en las plataformas se pasa cualquier cosa ahí y bueno, ¿no? Entonces, en este caso, pues tuvimos esas 2 que fueron las 2 primeras que se financiaron a través de la plataforma, que fueron Utopicus, que era un espacio de coworking que ahora están en Madrid, que luego la adquirió Colonial, que es y luego Nostoc Biotech, que es una de biofertilizantes, tema para agricultura ecológica y tema para jardinería. ¿Stock Biotech has dicho? Nostoc Biotech, que estos también tuvieron como no fue opcional, hubo inversores que se quedaron, pero
pero fue una recompra de participaciones por el inversor. Pero bueno, que al final la gente pues invirtió y al principio cuando esto era algo nuevo y de repente dijo, joder, mira, pues esto parece que funciona, ¿no? Obviamente es capital riesgo y obviamente son empresas muy jóvenes, pero al haber habido varios éxitos, ahora mismo creo que tienen como 6 o así ya, pues, hombre, hay otras plataformas que no tienen tanto y eso también te da cierta seriedad, ¿no? Luego, por supuesto, también tienes casos pues que no salen bien, ¿no? Y que a lo mejor no les das tanta bola ni tanta comunicación, pero eso es lo normal, ¿no? En el mundo del capital riesgo también. Sí, sí, sí. Vale, entonces está claro por qué teníais esa fama de rigor, por todas esas razones que nos has dicho. Esa forma de rigor, evidentemente, hace que el inversor se anime con más facilidad a poner su dinero y también en la propia startup pues diga, joder, estos son buenos, parece que van a conseguir dinero con mayor facilidad que otros, por tanto voy a probar con ellos, ¿no? Entonces teníais esa ventaja que a día de hoy sigue siendo así, ¿no? Que Bolsa Social sigue teniendo una reputación bastante buena en el sector financiero inversor, ¿no? Sí, sí, sí. Además, con lo del tema del fondo, eso le dio también mucha, porque al final ya se Sí, sí, sí. convierte en algo que no es solo una plataforma, sino también hay un fondo, ¿no? Y que el fondo está gestionado por AFI también aquí en Madrid, o sea, que son gente seria. Y eso pues tiene nombre, ¿no? Sobre todo en el mundo más del impacto, de la inversión de impacto, inversiones un poco más sostenibles, pues es referencia, ¿no? Porque así fueron de los pioneros, ¿no? Sí, sí. Y de todas formas, tú ya te cansas y en un momento determinado, ya 4 años después, bueno, 4 años está bien, ¿eh? Para estar en una empresa de nueva creación. Sí, sí, yo soy Hay que tener en inquieto, sí, cuenta que sí. en una empresa de nueva creación el trabajo es intenso y fatiga a cualquier persona, con lo cual entiendo que 4 años es mucho tiempo. Sí, sí. Son 4 años, yo diría que casi 20 de una empresa normal, ¿no? Sí, Claro. sí, bueno, luego hay personas y personas, ¿no? Yo suelo ser más inquieto, a mí me gusta mucho aprender y retomar como nuevos proyectos y crear cosas. Y ya estaba en una fase un poco más avanzada, ya, bueno, pues era un poco, el trabajo era un poco más lo mismo, ¿no? Y a mí, pues yo quería seguir aprendiendo y meterme en nuevas cosas. Y entonces sí, decidí dejarlo y me surgió una oportunidad en Lendahand, que era que, bueno, en ese momento, esto fue en 2022, era una plataforma holandesa que en este caso también hablamos de crowdfunding, pero en este caso es de préstamo, es decir, sigue siendo de inversión, pero en vez de ser invertir en startups, es inversión en deuda, ¿vale? En deuda en países emergentes, en Latinoamérica, en África, en Asia, etcétera, ¿no? Y a mí aquí lo atractivo para mí esto era que yo iba a desarrollarlo yo en España, es decir, ya era como un poco tomar un papel Ah, ¿Perdón? ahí, Antón, Te he en perdido, ¿eh? este No te caso, oigo. sí, en este caso, Antón, estamos hablando Ahora has vuelto. tú estás en España, no como país emergente, sino entiendo que como país donde se invierte dinero para financiar esa deuda, ¿no? Exacto. O Por sea, al dejarlo final, claro. Lendahan, exacto, sí, Lendahan lo que hacía era, tenía un equipo de analistas ahí en Países Bajos y estos iban viajando por el mundo y buscaban proyectos en los que bueno, pues es lo mismo, hacer un análisis de estos proyectos. Siempre eran o instituciones microfinancieras que trabajasen con la población más vulnerable y que ofreciesen unas condiciones justas, digamos, porque ahí también puede haber mucho tiburón, ¿no? En el mundo de los microcréditos, hay que mirarlo bien. Y luego, pues eso, que estaba esa parte de las instituciones microfinancieras y luego estaban también proyectos, pues que eran pymes de esos lugares, pues muchos relacionados con energía solar, por ejemplo, había mucho en África, etcétera. Y bueno, pues concederles una línea de crédito. Entonces les concedieron una línea de crédito a los que cumplían con las condiciones y entonces en ese momento se publicaban, ellos cada vez que necesitasen de esa línea de crédito, pues X cantidad lo publicaban en la plataforma y ahí hay una red de inversores, la mayoría eran holandeses en ese momento, que invierten en deuda, es decir, invierten a renta fija. O sea, directamente te dice, oye, mira, pues a un porcentaje vas a llevarte una rentabilidad X anual a X años y tus reembolsos van a ser cada X meses. Normalmente era pues cada 6 meses recibías tus reembolsos, vencimientos de unos 2, 3 años y tipos de interés pues entre el 5 y el 8% anual, más o menos. Ahí fue variando, ¿no? Es que aquí habrá mucho riesgo, ¿no? Habrá mucha morosidad.
No, en este caso no, ¿no? porque eran proyectos ya bastante sólidos. Es decir, nosotros porque tú no son préstamos directos al pequeño agricultor, sino a una institución microfinanciera que ya es bastante grande y que con ese Vale. dinero va a financiar a X número de agricultores. Entonces, como que El que dejaría el de pagar sería. prestatario exacto, era la institución que suele tener reservas. Entonces, si el agricultor no pagaba, al final esta institución estaba preparada, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, tuvimos una experiencia mala porque al principio teníamos esas instituciones microfinancieras y teníamos los pymes. Y sí que tuvimos dos impagos en las pymes, en dos pymes, que coincidieron muy a la vez y que impactó negativamente, ¿no? Porque al final es algo que tiene un riesgo bastante limitado, pero tiene riesgo. No es un depósito, digamos, que lo tienes ahí con el fondo de garantía o cualquier cosa de estas, ¿no? Entonces tuvimos estos dos impagos y decidimos cortar los préstamos a las pymes en ese momento, un poco como reacción a estos dos impagos, ¿no? También para intentar volver a recuperar la confianza de muchos inversores, que era como, joder, yo había invertido aquí, no teníais impagos prácticamente, e igualmente los impagos eran muy bajitos, ¿eh? Pero justo coincidió esas dos, que fueron dos en África de sistemas solares, que además eran muy atractivos porque son muy tangible el impacto que tiene eso, ¿no? Y entonces a la gente le gusta mucho. Y entonces dejamos en ese momento de financiar esas pymes. Ahora no sé si han vuelto con las pymes, la verdad. Pero bueno, sí, fue al final eso era un proyecto que tenías que lo que se hacía era publicar esas oportunidades y mi papel era más buscar inversores en España, españoles. Ellos estaban en Holanda, en ese momento habían también entrado en Francia y, y bueno, y yo entré fue de casualidad porque yo al final les hice un trabajo como consultor de un análisis de mercado de España y fue a raíz de ese trabajo, que fue una cosa puntual, que me ofrecieron meterme yo y intentar validarlo pues yo por mi cuenta aquí, ¿no? Entonces también fue pues muy emprendedor también, como quien dice, ¿no? En ese sentido. O sea, ¿Qué tal te fue? pues fue bien, tuvo por supuesto todos los retos del mundo, porque bueno, eso era un proyecto que estaba ya, digamos, estaba el producto montado, con sus pros y sus contras que tiene eso, ¿no? Porque a lo mejor llegas tú y dices, oye, yo quiero cambiar esto y quiero cambiar esto, pero te dicen, Nanay, Ya. tú con esto tienes que tirar, ¿no? Entonces tienes ya algo montado, tenía un track record muy bueno ya de préstamos concedidos, de reembolsos, etcétera. O sea, con eso ya partes con algo ya bueno. Es que la Y cultura lo... financiera holandesa comparada con la española son como dos Exacto. mundos, son mundos muy distintos, ¿no? Totalmente, totalmente. De hecho, en Holanda las inversiones así más de impacto están muchísimo más avanzadas que en Claro. España. Las inversiones en general y por supuesto las de impacto también, ¿no? Y asumen mucho más riesgo que nosotros en general. O sea, nosotros tenemos nosotros hablo de España en general. O sea, somos muy miedosos También hay una para concepción invertir, ¿no? cívica en la sociedad que es mucho más avanzada que la nuestra, ¿no? ¿Una de qué? Perdona, que está Una cortado. concepción cívica mucho más avanzada en Holanda que aquí. Es decir, el ciudadano holandés medio tiene una concepción del prójimo, del cuidado del entorno, etcétera, muchísimo más avanzada que la que tenemos en nuestro entorno. No tiene nada que ver. Sí, sí, puede ser, sí, sí. Nosotros ahí ya te digo, a mí la primera fase del proyecto fue casi didáctica, te diría. O sea, era de estar hablando con inversores y explicarles qué era esto porque te miraban con la ceja arqueada, ¿no? Luego ya se lo explicas, ves cómo funciona, porque al final aquí tienes la parte de inversiones de impacto, como quien dice, y luego tienes la parte del propio, digamos, modelo de crowdfunding, ¿no? Que ya estás explicando qué es esto de invertir, que hay una barra, de que hay que llegar al 100% del objetivo, luego hay unos reembolsos cada 6 meses. La gente como que no entendía eso. La gente dice, oye, a mí me das un porcentaje anual, que yo invierto aquí y cada año me das esto, ¿no? Pues como en un depósito, ¿no? Y esto es un poquito diferente, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto lo entienden, dicen, mira, pues es que esto está muy chulo y se ponen a invertir y sí, no, la verdad es que funciona muy bien. Conseguimos como 400 inversores españoles. Lo que pasa, yo sí que estimaba en ese momento que iban a ser las inversiones un poquito más altas de las que fueron. Pero bueno, la gente al principio, pues para probar, decía, voy a poner un poquito a ver si esto me lo... Y como luego los reembolsos son cada 6 meses, pues bueno, al final tienes Inversores que esperar para que... particulares, no son instituciones, son Particulares e instituciones. Tuvimos estas instituciones. Al principio el particulares. foco era más en validarlo en el retail, en el minorista, digamos que es el particular. Y luego ya en una segunda fase sí que buscamos más instituciones, pues empresas que también decirles, oye, esto es otra opción de inversión también. Y lo dicho, pero en ese momento, bueno, para mí fue también bastante reto porque estaba yo solo con el equipo de Holanda. Entonces yo tenía los medios y recursos de Holanda,
y luego muy poquito presupuesto para marketing y para hacer cosas aquí. Entonces había mucho trabajo manual, creativo, buscarse la vida, ir a eventos, dar charlas, bueno, estar donde A podía guerrilla, ¿no? estar. Mucha guerrilla, pero bueno, que eso a mí me gusta, la verdad es algo chulo, es bonito. De momento, por lo menos, ya veremos en un futuro. Y la verdad es que funcionó, estuvo muy bien. Y al final fueron 2 añitos que estuve ahí. ¿Qué hacías Dediqué. realmente? Porque algunos evidentemente son conocidos, les llamas y ya está. Pero ya cuando sales Ujú. de tu ámbito de confort, que se dice, ¿cómo llegabas Sí. a la gente? Primero, ¿cómo identificas a quién ir? Y luego, ¿cómo llegas a Ujú. él? ¿Cuál era tu táctica, Antón? Bueno, hubo varias, te digo, varias fases. Al principio fue lo que dices tú, buscar a gente más cercana. Yo ya tenía una red de inversores pues, de mi época de la bolsa social, tenía gente que conocía, que invertía en este tipo de cosas. Y fue pues muchas llamadas, bueno, mira, te voy a contar esto, y conseguir esas primeras inversiones, ¿no? También les hice una encuesta, me acuerdo, para que me dieran un poco feedback sobre el producto y ver qué se podía mejorar, también pues a nivel de comunicativo y de usabilidad de la web también, porque bueno, era bastante más complicado de lo que me habría gustado, ¿no? Lo que era invertir ahí, ¿no? Entonces, bueno, también ahí era una barrera. Pero bueno, yo un poco lo validé con esa encuesta, ese tipo de contactos más personales. Y luego ya, pues bueno, es hacer un poco un análisis de la gente que tienes que te invierte, quién es esa persona. Normalmente era gente, pues entre los 40 y los 60 años, por decirlo de una forma, 45, 55, por ahí. Ujú, Entonces había, por ejemplo, mucho directivo de empresas, gente que quería que tenía un dinero ahí para invertir. Había también mucha gente jubilada, gente que tenía un dinero ahí también y que, oye, que al final, pues esto de la renta fija, más o menos de riesgo bajo, le interesaba mucho. Y, y luego también había gente que se estaba empezando a introducir en este mundillo, porque es algo o sea, que cada vez ahora ujú. yo creo que con la pandemia también más gente y más gente se pone a invertir, gente joven, ¿no? Y sí que veía, pues, sorprendentemente, mucha más gente de la que yo pensaba, de entre los 30 y los 40, ¿no? Entonces ahí yo hice un poco una estrategia de lo que funcionó mejor, me acuerdo que fueron las colaboraciones con medios, ¿vale? Entonces al final, pues poder publicarme en medios y pues eso, pues que te hagan entrevistas o aparecer ahí en newsletters ¿cómo decirlo? Muy especializadas, medios especializados. Y luego mucha referencia, también buscar que la gente que había invertido lo comparta en LinkedIn, todo ese tipo de cosas al final hace que otra gente le genere más credibilidad, ¿no? De, oye, mira, pues si mi amigo ha invertido en esto y dice que está chulo, pues también puedo meterme yo, ¿no? Entonces hice Ujú. varios experimentos, mucho experimento, pues, experimentos de un mes, y de, mira, vamos a probar esto, esto y esto. Nos enfocamos a tope con esto y luego medimos y vemos si tiene sentido seguir o no. Y entonces, bueno, fue un poco complicado porque, sobre todo, porque los tiempos al principio eran, o sea, intentamos validarlo en 4 o 5 meses, luego ellos tuvieron problemas internos en otros temas, tuvo que posponer, entonces como que también hubo que ir, yo también iba un poco buscando cosas más a corto plazo, Ujú. cuando si te dicen, oye, tienes 1 año o 2 años para esto, pues igual piensas cosas un poquito más a medio largo, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, también fue una experiencia muy bonita, la verdad. Bueno, luego eventos tuvo también, fue a muchísimos eventos de tema de inversión de impacto y de startups. Me acuerdo en el South Summit estuve, también ahí, pues, bueno, te pones en el South Summit, yo no tenía mucha fe, pero bueno, al final fui ahí con un stand y muchísima gente interesada, al final totalmente, y también conseguimos alguna colaboración ahí, y luego ya cosas más específicas de inversión de impacto. Te fundiste el presupuesto de ese año para estar en el South Summit, ¿no? Por lo que No, deduzco. no, no. Había un poco más de presupuesto. Más Pero sí, también, South ¿no? Summit, por ejemplo, estuvo muy bien. Y luego eso, más eventos de inversión de impacto, pues Ujú, colaboraciones. Algo que era muy interesante era que pues estuvimos hablando, por ejemplo, con ONGs, porque hay ONGs que quieren financiar ese tipo de proyectos, ujú. y hay modelos que se pueden hacer que son muy chulos para decir, oye, tú me traes los proyectos, pero como tienen más riesgo, porque normalmente lo que más impacto quieres generar tiene más riesgo, como es lógico, ¿no? Porque al final es invertir donde nadie más va a invertir, donde poca gente invierte por el riesgo, pues estas Claro. ONGs te ponen la garantía, te ponen una garantía y te Ujú. dicen, oye, pues mira, yo te traigo estos proyectos y en la plataforma ponemos garantizado, ¿no? Por esta ONG, ¿no? Entonces, si hay un impago, se garantiza, ¿no? Entonces, también son modelos que están muy chulos de probar porque son un poco para eso, ¿no? Para promover inversiones un poquito más Ujú. arriesgadas y que generan más impacto. Sí, Entonces, sí. bueno, la verdad es que no, fue Gestores de, una experiencia muy chula. gestores de fondos, no, eso no tocasteis, ¿no?
¿El qué, perdona? Gestoras de fondos. No, 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 O no, sea, no, no. quizás porque no van a entrar en este tipo de proyectos de financiación. Sí, sí, normalmente lo de invertir con plataformas de este tipo, los fondos es más complicado y las gestoras es Ujú, más complicado meterles. Y lo dicho, eso es más ya para buscar en el medio y largo plazo. ujú, Porque al final también yo, esto es opinión personal, pero por un poco lo que he visto yo en las plataformas de este tipo, las que pueden escalar son las que tienen este tipo de acuerdos con fondos que ya la mitad de los proyectos se los cubren ellos, ya, o algo así, ¿no? Entonces ya ujú, lo que es el minorista solo se queda un poco con los, no con los restos, porque es lo mismo, ¿no? Pero sí, que ya se cierra muy rápido porque ujú, tienen institucionales muy, muy grandes que te cierran todo, ¿no? Eso o montar fondos de deuda, pero bueno, eso tiene su complicación también, ¿no? Montarte un fondo de deuda, la propia empresa lo monte y, y consiga ya, pues eso, que lo que quede para el retail sea tan pequeño que se genere una sensación ahí de urgencia que hace que la gente invierte más sí, sí. rápido y bueno, eso es interesante, ¿no? Ujú. Ujú. Muy bien. Y ahora que estás en transición, ¿verdad, Antón? Ahora mismo. Vamos a contarlo Eh, por si alguien se le sí, ocurre llamarte, te quiere llamar para hacer sí, algo. sí, sí. Ahora es una Ya. etapa muy bonita porque es de Es- hablar con mucha gente y Ujú, probar cosas, ¿no? Yo ahora, sí, la Endahan terminé en 2024 y ahora, bueno, yo estoy haciendo varias cosas. O sea, por un lado, estoy dando clases en una escuela de negocio aquí en Madrid, pero bueno, es una cosa como part-time, que a mí me gusta mucho también lo de enseñar ujú, sobre financiación para startups. Y luego, además, bueno, hace poquito, pues también invertí en un proyecto que acaba de nacer, que eran ¿cómo decirlo? Unos espacios de café coworking, de, bueno, pues ujú. un emprendedor que conocí hace un par de años, también cuando estaba yo en Lendahan, que también llegó Ah, aquí él solo ahí a España y dijo, oye, voy a montar esto, ¿no? Un loco de estos que conoces, ¿no? Loco, pero en el buen sentido, ¿no? Y, mm, y lo montó y nos volvimos a reunir después de yo cuando ya había salido del Endahan y me enseñó los números, me dijo, oye, mira, pues parece que esto está funcionando. Eran así números muy sanos, lo vi muy, muy chulo y justo estaba intentando levantar una ronda para abrir un segundo coworking y bueno, hacer más cosas, ¿no? Y entonces ahí, pues bueno, pues me metí como inversor y como asesor también, un poquito para ayudarle porque no había hecho nada de marketing. Yo al final un poco mi especialización he hecho mucho relacionado con las finanzas, pero también he hecho mucho de marketing, ¿no? Al final todo esto te hace aprender muchísimo de marketing, ¿no? Y de ventas. Entonces toda esa parte él no la tenía cubierta ni me tenía nada hecho. Entonces, bueno, pues le ayudé un poco con esa ronda de inversión y con el marketing. Y entonces, bueno, hace poco hemos abierto el segundo y ahí estoy un poco como asesor. O sea, me gusta a mí también, más allá de yo luego estar siempre buscando siguientes proyectos, el ayudar a otros emprendedores donde yo veo que puedo aportar de verdad, más allá ujú, de esa parte económica o de rentabilidad o lo que sea, es más el ver que tú joder, realmente puedes ayudar ahí, ¿no? Con tu experiencia. Entonces ahí pues estoy un poco metido en eso, pero muy de vez en cuando, pues ayudándoles ujú, cuando puedo, como asesor, etcétera, pero bueno, eso funciona bastante automático. Luego eso como profe y luego yo pues estoy eso, pues hablando con gente, estoy metido ahora, bueno, estoy pensando en montar algo relacionado también con el emprendimiento social, pero bueno, ahí todavía es algo muy incipiente, o sea que no hay mucho que contar. No vas a salir Pero bueno, no vas a salir del mundo del emprendimiento social, ¿verdad? Eso lo tienes claro, ¿no, Antón? no, la verdad es que es algo que con lo que siempre, o sea, tampoco me gusta dividir a veces, ¿no? Emprendimiento social, emprendimiento no social, ¿no? Porque yo creo que al final todo el emprendimiento es muy interesante y siempre que se haga con cabeza y con una buena intención, ¿no? Porque luego, pues, por supuesto que hay sectores y hay eso, empresas que no tienen ningún interés porque no, por eso, pues, por ejemplo, si hablas del juego o de cosas de estas, ¿no? Que al final hay bastantes sectores que a mí no me interesan en lo más absoluto, en lo más mínimo. A mí el emprendimiento me gusta si es para aportar algo bueno a la sociedad. Y, pero sí, al final todo el mundo este donde me he metido, el emprendimiento social, tengo ya muchos contactos, conozco muchísimos emprendedores y sí que es algo que me parece muy, muy atractivo, ¿no? Y que encaja muy bien con mis valores personales, ¿no? Entonces, me gustaría seguir en ese sector, por supuesto, y seguir aportando dentro de lo que yo puedo hacer. Entonces, bueno, pues ya te digo, estoy tomándome muchos cafés con gente y viendo un poquito cuál será el siguiente gran proyecto, ¿no? Bueno, pues de este sector. Yo creo que ese es algo
algo que ya te digo, que me interesa mucho y con lo que me gustaría Ujú. continuar. Ujú. Muy bien, Antón, pues muchísimas gracias por contarnos tu trayectoria y que sea lo mejor de este proceso en el que te has metido ahora mismo. Vale, oye, pues nada, un placer y ya seguramente hablemos en un tiempo. Ya te diré a ver qué he montado entonces. Eso es. ¿Vale?